En aquella mañana sofocante de miércoles, el Hospital Santa Clara parecía funcionar como siempre. Pasillos demasiado limpios, silencio opresor y rostros que rara vez se volvían hacia quien no llevase traje o corbata. Diana Santos llegó a las 6:40 a.m., como hacía desde hacía más de 10 años, con la bata doblada sobre el brazo y el cabello recogido en un moño firme. A sus 38 años, era jefa de enfermería del turno diurno, respetada por su competencia, pero frecuentemente ignorada en las reuniones donde se tomaban las decisiones reales. El hospital, aunque considerado referente en medicina privada, operaba bajo un código no escrito. Pacientes con plan premium primero, luego los demás, si alcanzaba el tiempo. Diana conocía ese sistema desde dentro y todos los días luchaba contra él con pequeños gestos. Desviaba la mirada de los supervisores para conseguir una cama más para quien lo necesitara. Tendía la mano cuando nadie más lo hacía. Pero aquella mañana lo ocurrido no cabía en las excepciones cotidianas. Era algo mayor, inesperado y definitivo. El hombre fue dejado en la recepción por un chofer aterrado, con el cuerpo cubierto de barro, sangre seca y la ropa rasgada hasta el ombligo. No portaba documentos. El recepcionista dudó, escribió algo en el sistema y en menos de 5 minutos la clasificación social del paciente fue definida como indigente. Llamaron a Diana porque nadie quería ensuciarse las manos. Al verlo, algo en ella se activó, una intuición que ignoraba los protocolos. Las pupilas del hombre reaccionaban mal a la luz, el pulso era débil, había signos de traumatismo craneal. Sin autorización, ordenó el traslado inmediato a la sala de emergencias, convocó a 2 enfermeros y comenzó la atención. Mientras tanto, la radio interna explotaba con órdenes de que se detuviera, que aquello era una violación del uso de recursos. Ese tipo de paciente no es prioridad, dijo uno de los supervisores. Pero Diana no escuchó. O tal vez sí, y decidió por primera vez que ya no aceptaría permanecer en silencio. La tensión crecía a cada minuto. En el pasillo de emergencias, las miradas se convertían en puñales. Los médicos fingían no ver, los enfermeros retrocedían, e incluso el guardia que normalmente acompañaba los casos de riesgo dudó en ayudar. Diana, con los guantes manchados de sangre, mantenía la voz firme y la mirada calculada. Suero ya, monitor cardíaco, llama al doctor Martínez. No alzó la voz, no lloró, no suplicó. Simplemente actuó. El hombre en la camilla estaba inconsciente, pero el pecho se movía de forma irregular, vivo, aunque por un hilo. Entre bastidores, el director Thomas Whitman ya había sido informado. Ordenó bloquear el acceso al quirófano, bajo la justificación de protocolo presupuestario. Pero Diana, previendo el bloqueo, llevó al paciente al ala intermedia, donde improvisó una triage avanzada. A esas alturas, el hospital parecía un campo de batalla frío, donde la compasión era considerada sabotaje. Sabía que rompía las reglas, pero en su mente solo había una pregunta. ¿Y si fuera mi padre? 2 horas después, el hombre estaba estabilizado. Los exámenes mostraron lesiones extensas, pero ninguna interna fatal. Diana respiró hondo, se lavó el rostro en el lavabo del vestuario y pensó que tal vez podría explicar todo después. Pero la reunión de emergencia convocada por Whitman llegó como una sentencia prescrita. Sentada sola en la sala de reuniones de cristal, rodeada por 4 directivos blancos, escuchó acusaciones frías, uso indebido de recursos, desviación de protocolo, insubordinación. Cuando intentó explicar la gravedad del estado del paciente, fue interrumpida. «Tú no eres médica», le dijo Whitman, sin ocultar el desprecio. La recepcionista Patricia, llamada como testigo, alegó que Diana había pasado por encima del triage oficial. La decisión se leyó en voz alta. Despido inmediato, sin oportunidad de defensa.
sin dignidad, acompañada hasta el vestuario por 2 guardias. Ante las miradas mudas de sus compañeros, Diana solo tomó su bata y dejó atrás no solo un empleo, sino años de silencio tragado y respeto no correspondido. Aquella noche, Diana no pudo dormir. Las palabras pronunciadas en la reunión se repetían en su cabeza como ecos sucios: insubordinación, desvío de recursos, procedimiento irregular. Ninguna de ellas hablaba de lo que realmente ocurrió. Ninguna mencionaba la vida que ella salvó. Mientras la ciudad dormía, ella miraba el techo de la habitación humilde donde vivía con su madre anciana, tratando de entender dónde había errado. Pero en el fondo lo sabía. El fallo fue no aceptar que, en ese hospital, la ética solo era válida si venía acompañada de un apellido importante. El error fue recordar que cada paciente tiene un nombre, incluso cuando el sistema insiste en borrarlo. A la mañana siguiente, su nombre ya no figuraba en los registros internos de Santa Clara. Pero lo peor aún estaba por venir, y llegaría disfrazado de sonrisas virtuales. Cuando abrió las redes sociales, Diana encontró más que silencio. Halló crueldad. Patricia, la recepcionista, había publicado una indirecta venenosa, con una foto de la recepción y el pie de foto. Cuidado con quien cree ser heroína, pero solo estorba al sistema. Los comentarios eran una mezcla de burla y racismo velado. Compañeros de trabajo que antes le pedían ayuda para intercambiar turnos, ahora daban me gusta a publicaciones que insinuaban que ella buscaba protagonismo. En 1910, grupos cerrados corrían rumores de que había puesto en peligro la reputación del hospital por un mendigo cualquiera. Diana cerró el celular con las manos temblorosas. Por primera vez en años se sintió completamente sola. Pero lo que no sabía era que, en otra habitación de hospital, alguien empezaba a levantarse. Alguien cuya identidad cambiaría todo. Vincent Montenegro despertó en la sala de recuperación 3 días después de la atención de emergencia. El rostro aún cubierto de hematomas, pero la mente funcionaba con claridad absoluta. Durante años había planeado pruebas silenciosas en sus propios hospitales y clínicas, siempre asumiendo identidades falsas y poniendo a prueba la humanidad de los profesionales que empleaba o financiaba. Era un multimillonario recluso, propietario de una de las mayores redes privadas de salud del país, pero creía que la verdadera gestión comenzaba en la base, en los pasillos, en las decisiones rápidas, en los instintos éticos. Aquella experiencia en Santa Clara había sido con mucho la más reveladora. Recordaba vagamente la voz de Diana dando órdenes, la firmeza con que presionaba su tórax, la forma en que ignoraba los gritos en la radio para que lo dejaran morir. La imagen de ella, con bata blanca y ojos decididos, quedó grabada en su memoria como un contrapunto brutal al desprecio que sintió en la recepción. Y ahora, al descubrir que la habían despedido por salvarlo, sintió una ira que rara vez lo embargaba. Ese mismo día, aún con vendajes en el rostro y sin dar explicaciones a nadie, Vincent movilizó a su equipo jurídico, pidió discreción total y prioridad máxima. Los abogados no comprendieron de inmediato, pero obedecieron. En 48 horas tenía en sus manos todos los registros de la hospitalización, las grabaciones de la recepción y con ayuda de un exinvestigador del FBI que formaba parte de su equipo, comenzó a recopilar denuncias antiguas contra el Hospital Santa Clara. Lo que encontró lo dejó estupefacto. Casos de omisión de auxilio, registros manipulados, auditorías falseadas y un patrón claro de discriminación racial y social en las atenciones de emergencia. Pero lo más grave llegó de donde menos lo esperaba. Conversaciones grabadas entre el director Whitman y la recepcionista Patricia, riéndose de la empleadita activista que se creía médica. Aquello selló la decisión de Montenegro. No solo quería justicia para Diana, quería exponerlo todo,
hasta los cimientos de lo que ellos llamaban excelencia médica, y lo haría sin que nadie se diera cuenta, hasta que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Diana se sumía en un silencio denso. El teléfono no sonaba, ningún hospital había respondido a su currículum, y hasta los centros comunitarios donde antes hacía trabajo voluntario parecían evitar el contacto. Era como si hubieran pegado un sello de problemática en su frente. Incluso sin pruebas formales, el despido se había difundido como un susurro eficiente. Esa enfermera no sabe cuál es su lugar para sustentar el hogar. Comenzó a vender pasteles y comidas caseras en el barrio donde vivía, pero el peso de la humillación seguía latiendo. Evitaba salir de casa, evitaba mirar a los ojos de su propia madre. A veces por la noche lloraba bajito en el baño, avergonzada de sentir tanto dolor por haber hecho lo correcto. Fue en ese estado de agotamiento que recibió un mensaje inesperado del doctor Martínez. «Tenemos que hablar. Tengo algo que necesitas ver». Se encontraron en un café modesto, fuera del centro. Martínez, uno de los pocos médicos que la respetaba de verdad, lucía inquieto. En sus manos llevaba un pendrive y un sobre. «No estuve de acuerdo con lo que te hicieron, pero ahora es más grave de lo que imaginábamos», dijo, mirando discretamente a su alrededor. En el pendrive había fragmentos de conversaciones internas del hospital, audios captados por cámaras de seguridad con micrófono integrado. En uno, Whitman decía claramente: «Esa es demasiado lista. Si no la cortamos ahora, se convertirá en ejemplo». En otro, Patricia reía y comentaba: «Deberían haber dejado morir al mendigo. Al menos ahorramos tiempo y papeleo». Diana escuchaba en silencio, pero por dentro algo cambiaba. Ya no era tristeza, era indignación, y también una chispa de algo que no sentía desde hacía mucho: coraje. Diana pasó los días siguientes revisando los audios, estudiando cada frase, cada risa burlona, cada silencio cómplice. Envió todo a un abogado de confianza, un exdefensor público que conocía desde sus tiempos en la universidad. Pero antes de que él pudiera actuar, llegó otro mensaje. Provenía de una dirección de correo que no reconocía. El asunto era directo: «El hombre al que salvaste». En el cuerpo del correo, un video breve. Vincent Montenegro de pie, ya recuperado, frente a una cámara. Su voz era calmada pero firme. «Diana, no nos conocemos de la forma adecuada, pero tú me salvaste la vida. Y ahora es mi turno de asegurarme de que el mundo sepa quién eres y lo que te hicieron. Confía en mí, pero por ahora no digas nada». Diana se quedó paralizada ante la pantalla. Aquello no parecía un agradecimiento común. Parecía el presagio de algo mayor. Entre bambalinas, Montenegro ya lo tenía todo preparado. La operación contaba con especialistas en tecnología, juristas, periodistas de investigación e incluso exempleados de Santa Clara dispuestos a hablar bajo cláusulas de anonimato. Pero él quería más que una denuncia formal. Buscaba un impacto público, indiscutible. Fue entonces cuando alguien sugirió la gala anual de la Asociación de Salud Privada, un evento donde se reunirían políticos, empresarios y representantes de los medios, y que ese año homenajearía precisamente a Thomas Whitman como gestor del año. La ironía era demasiado perfecta para desaprovecharla. Montenegro no solo patrocinó discretamente el evento, sino que, con ayuda de un contacto en el comité, consiguió acceso al sistema audiovisual del salón. Era todo o nada. Y sería esa noche. Aquella noche, el salón del Grand West Hotel brillaba en tonos dorados y cristal. Músicos de etiqueta, camareros con bandejas de plata, políticos esbozando sonrisas coreografiadas y empresarios desplegando arrogancia en cada paso. Thomas Whitman se hallaba en el centro de atención, con un traje azul marino a medida y la confianza que solo poseen los impunes. Diana, en casa,
Veía la transmisión en línea con el corazón acelerado. No sabía exactamente qué había planeado Montenegro. Solo sabía que esa noche el silencio se rompería. Cuando el maestro de ceremonias tomó el micrófono para presentar a Whitman como homenajeado, se escuchó un chasquido. Las luces principales se apagaron por unos segundos. Y entonces, en las 4 pantallas gigantes del salón, apareció una imagen congelada. Diana de espaldas, atendiendo a un paciente en el suelo del hospital. El silencio invadió el salón como una implosión invisible. Después vinieron los audios. La voz de Patricia, riendo y diciendo que Diana debería haber dejado morir al mendigo. Luego, la voz de Whitman: si no la cortamos ahora, se convierte en ejemplo. Las imágenes mostraban la cronología de la llegada de Montenegro, el desprecio en la recepción, el abandono deliberado, la intervención solitaria de Diana. Por último, apareció Vincent frente a la cámara, revelando su identidad y denunciando todo. El hombre que descartaron era yo, y la mujer a quien humillaron es ahora símbolo de lo que ustedes nunca entendieron: la dignidad. El público quedó inmóvil. Políticos se quitaban los audífonos, empresarios desviaban la mirada. Y antes de que el video terminara, agentes federales entraron al salón con órdenes de arresto. Whitman intentó mantener la compostura. Aún con el micrófono en la mano, murmuró que aquello era un montaje absurdo, pero nadie escuchaba. El sonido de las esposas ajustándose en sus muñecas resonó más fuerte que cualquier discurso. Patricia, pálida y temblorosa, fue retirada acto seguido por 2 oficiales. Los invitados se miraban entre sí, sin saber si aplaudir, huir o fingir que nada veía. Montenegro no estaba presente físicamente, pero su mensaje permanecía en las pantallas. La salud no puede ser privilegio de pocos, y quien lucha por la dignidad no debe ser castigado sino recordado. Mientras la élite se desmoronaba en silencio avergonzado, Diana, sola en su cuarto, lloraba. Pero por primera vez en mucho tiempo, no era por dolor, era por justicia, por reconocimiento, por todo lo que alguna vez juraron que ella nunca tendría. En las semanas siguientes, la noticia corrió alrededor del mundo. Periódicos, canales de televisión, podcasts, perfiles de activismo y derechos humanos contaban la historia de Diana Santos, la enfermera que enfrentó todo un sistema por compasión. Su despido se convirtió en prueba de un crimen mayor. Montenegro, en rueda de prensa, confirmó que sería readmitida, pero no solo como empleada. La propondrían para dirigir la nueva unidad reformada del Penitentiary Hospital, con autonomía para crear un modelo ético e inclusivo. El Hospital Santa Clara, antes símbolo de exclusión, sería rebautizado como Centro de Salud Diana Santos. Atención universal. La designación generó controversia en los pasillos del poder, pero ninguna pudo sostenerse ante la opinión pública. Diana ahora era símbolo, y un símbolo no se despide. La reinauguración del hospital tuvo lugar 3 meses después, con pancartas coloridas, música en vivo y una multitud reunida frente al nuevo letrero que brillaba al sol. Centro de Salud Diana Santos. Atención universal. Diana subió al estrado con un vestido sencillo y una placa de directora colgando del cuello. No pronunció un discurso grandilocuente, solo dijo: la puerta que se me cerró, la abriremos para todos. Eso fue suficiente. El centro comenzó a operar con atención gratuita a comunidades vulnerables, un área de acogida para inmigrantes, intérpretes de lengua de señas y español en la recepción, y un ala pediátrica decorada con murales hechos por niños de escuelas públicas de la región. El viejo Santa Clara, donde las vidas se valoraban según el apellido, había muerto. En su lugar nacía algo nuevo, humano y real. Diana, ya con 39 años, vivía con una serenidad que nunca antes había experimentado.
Pero no era paz en el sentido simple. Todavía recibía mensajes de odio, seguía enfrentando miradas torcidas en eventos de la alta sociedad médica, sentía el peso de llevar un nombre que se volvió bandera. Pero ahora no. Estaba sola. Enfermeros de todo el país enviaban cartas. Estudiantes de medicina pedían consejos. Madres agradecían haber sido atendidas con respeto en el nuevo centro. Ella creó un programa de becas completas para formar a jóvenes negros y latinos en áreas de la salud, con tutoría, apoyo psicológico y garantía de prácticas en el mismo hospital. No cambiamos el mundo con un letrero nuevo, decía a los residentes, pero sí cambiamos con quienes sostienen la carpeta, la jeringa y la escucha dentro de estas paredes. Cierta tarde, mientras atravesaba el pasillo de la nueva unidad de cuidados paliativos, Diana se detuvo ante una joven madre desconsolada. Su hijo, diagnosticado con una enfermedad rara, llevaba 2 semanas internado. La mujer temía que la llamaran para resolver trámites burocráticos. Pero Diana solo se sentó a su lado, le ofreció un vaso de agua y la escuchó, sin prisa, sin protocolo. Cuando ella preguntó quién era, Diana sonrió y respondió con sencillez que un día alguien se sintió invisible en este lugar. La frase corrió por el equipo, fue enmarcada y colgada en la recepción. Y en ese gesto, tan pequeño como poderoso, quedó claro que Diana no se volvió un símbolo por casualidad, sino por nunca dejar de ser humana. Aún con la rutina intensa y la creciente notoriedad, mantenía hábitos que la conectaban con sus raíces. Seguía visitando a su madre cada domingo, cocinaba sus propios alimentos cuando el tiempo lo permitía y se entrevistaba en 1900, persona con todos los candidatos a prácticas. Decía que podía percibir en el apretón de manos y en la mirada quién estaba allí por vocación o por estatus. Montenegro la visitaba de vez en cuando, discreto como siempre. Nunca buscó un tribuna ni dividendos públicos. En una de esas visitas, al ver el hospital lleno de vida, comentó: «¿Convertiste el dolor en estructura?» Diana solo respondió: «No fui solo yo. Fue cada persona que un día fue dejada de lado. Yo solo puse nombre a ese grito». En ese instante, entre ellos, ya no había deuda, solo respeto. Mientras tanto, lejos de las cámaras y el ruido de las redes sociales, Thomas Whitman enfrentaba el colapso del imperio que ayudó a edificar. Abandonado por antiguos aliados políticos, con el nombre involucrado en escándalos de fraude, racismo institucional y malversación de fondos públicos, aguardaba juicio en un centro correccional estatal. La celda era fría, los días largos, y el único sonido que se repetía era el chirrido metálico de las rejas que antes parecían tan lejanas a su realidad. Ninguna visita, ni siquiera de Patricia, quien, en delación premiada, entregó todo lo que sabía para reducir su condena. Para los periódicos, él era ahora el exdirector racista de Santa Clara. Para los mismos funcionarios que antes lo protegían, se convirtió en un lastre. Y así, irónicamente, fue descartado por el mismo sistema elitista que ayudó a mantener. Diana jamás mencionó públicamente a Whitman tras el escándalo. Nunca celebró su caída en entrevistas, ni permitió que su equipo alimentara titulares vengativos. Decía que no quería ser recordada por derribar a nadie, sino por erigir algo que antes parecía imposible. Aún así, en algunas noches solitarias, se permitía pensar en todo lo vivido. El humillante escolta, las manos temblorosas en el café con Martínez, las ácidas palabras de Patricia resonando en los pasillos. Todo eso estaba tatuado en ella como una marca indeseada, pero ahora convertida en mapa, porque fue por cada herida, cada injusticia, que aprendió a ver lo que el sistema intentaba esconder, que el verdadero poder nunca ha estado en las manos de quienes mandan, sino de quienes eligen no callar. Con el tiempo,
El nombre de Diana empezó a encabezar portadas de revistas médicas, paneles de conferencias internacionales y libros de texto sobre equidad en la atención sanitaria. Pero lo que más la conmovía eran las cartas manuscritas, como la de una niña de 12 años llamada Rebeca, enviada desde una comunidad rural. «Quiero ser enfermera como tú». La profesora contó tu historia y dijo que el coraje también se aprende. Diana guardaba esas palabras como reliquias. En los días difíciles releía cada una, no para recordarse quién era, sino para mantener vivo el por qué había comenzado. Entre salas de reunión y guardias especiales, aún hallaba tiempo para sentarse en el comedor junto al personal y escuchar, como en los viejos tiempos. Ahí, cara a cara, sentía que no se había perdido en el camino. Una vez, en una charla para egresados de enfermería, un alumno tímido le preguntó: ¿valió la pena perderlo todo por salvar a alguien que el hospital ni siquiera quería atender? La pregunta sorprendió al auditorio, pero ella no dudó. Miró al muchacho, sonrió y respondió: en realidad, fue ahí donde lo gané todo. La sala guardó silencio unos segundos. Luego vino el aplauso. No por el carisma de la respuesta, sino por el peso de quien hablaba. Porque cuando Diana hablaba, cada persona entendía que no era solo sobre ella, era sobre todos los que han sido empujados al fondo de la fila, desacreditados, silenciados. Era sobre elegir, en un instante decisivo, entre la regla y la conciencia, y pagar el precio sin arrepentimiento. 6 meses tras la reapertura del centro, Diana caminaba sola por los pasillos antes del cambio de turno. Era de madrugada. Las luces estaban bajas y solo el sonido de los monitores cardíacos llenaba el aire. Se detuvo frente a la antigua sala donde, años atrás, tuvo que suplicar autorización para salvar una vida. Hoy, esa sala era un espacio de descanso para el personal de emergencias, con libros, sillones cómodos y una placa en la puerta. Sala de respiro, para quien carga el mundo y aún elige no soltar. Diana sonrió discretamente. No era vanidad, era un reconocimiento silencioso del camino recorrido. Sabía que la lucha no había terminado. Sabía que en muchos otros hospitales, otras Dianas aún enfrentaban muros invisibles. Pero allí, en ese pasillo, sentía que una parte del mundo había cambiado, y eso bastaba por ahora. Afuera, el letrero iluminado del hospital seguía encendido, aunque la ciudad dormía. Centro de Salud Diana Santos. Atención universal. Un nombre que antes era borrado en los bastidores, ahora se convertía en faro. Vincent Montenegro, en una reciente entrevista, dijo que nunca más volvería a la administración directa de sus negocios. Mi papel era provocar. Ella supo transformar. La frase recorrió el país. Cuando a Diana le preguntaron al respecto, solo agradeció: no todo héroe necesita capa, pero sí tiempo, espacio y alguien que crea en él. Eso es lo que ella se convirtió. El tiempo, el espacio y la prueba de que basta una decisión, una sola, para desafiar siglos de injusticia. Hoy, la historia de Diana se estudia en universidades, se cita en tribunales, y la recuerdan jóvenes profesionales como símbolo de coraje silencioso, no por la grandeza de sus palabras, sino por la firmeza de sus actos. Ella nunca quiso ser mártir ni líder de un movimiento, solo quería ejercer su profesión con dignidad. Pero al luchar por ello, despertó una revolución, con cada nuevo paciente atendido sin distinción, con cada estudiante de la periferia que cruza las puertas de la facultad gracias a su beca. Un fragmento de exclusión se desvanece. Y así, ladrillo a ladrillo, va reconstruyendo lo que la sociedad tardó tanto en destruir. Al fin y al cabo, Diana nunca buscó reflectores, buscó coherencia. Y quizá por eso su historia resuene con tanta fuerza. Porque no se trata de milagros, justicia poética o suerte del destino.
Se trata de hacer lo correcto cuando nadie mira, de mantenerse en pie cuando todo empuja hacia el suelo, y de convertir la propia cicatriz en puente para que otros puedan cruzar. Cuando le preguntan si se arrepiente, responde simplemente, la cicatriz quedó, pero ahora tiene nombre, puerta y gente atravesándola, y eso ya nadie puede borrarlo.